Y el día de ayer le adelantamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los proyectos que proponían anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas voces han sostenido en este debate que los magistrados que votaron en mayoría por la no nulidad o en favor de desechar estos proyectos simplemente decidieron no hacer caso de un gran fraude electoral presuntamente perpetrado a través de la repartición de acordeones. ¿Realmente esto es así? ¿Optaron por hacerse de la vista gorda, como sabemos que ha ocurrido en elecciones pasadas en nuestro país? Se encuentra con nosotros el magistrado Felipe de la Mata. Muy buenas noches, magistrado. Bienvenido a Punto de Referencia. Buenas noches, Azul. Un saludo para usted y todo su auditorio. Igualmente desde acá, pues la pregunta es esa abiertamente. ¿Cuáles fueron los criterios para desechar esta propuesta, este proyecto de dictamen para anular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Azul, lo primero que hay que decir es que estamos ante una propuesta, digamos, innovadora. Es decir, lo que ayer se desechó fue el primer proyecto para tratar de anular una elección nacional. Nunca en la historia de la justicia electoral se había presentado algo parecido. Ahora, tengo que decir que nunca también históricamente la nulidad ha sido la base. Es decir, normalmente siempre es la validez de las elecciones el piso desde el cual se comienza cualquier análisis correspondiente. A ver, en toda la historia de la justicia electoral solo ha habido 73 elecciones nulas. Fíjese lo que le digo, Azul, 73. Ahora, ¿qué tenía de especial esta elección que la hacía tan grave? Hay que recordar que, por ejemplo, el tribunal ha optado por la validez de las elecciones, incluso en casos tan emblemáticos como el del año 2006, donde se estableció que el presidente de la República actuó de manera indebida en las elecciones, que hubo financiamiento por parte de empresarios de manera ilícita, que hubo una campaña negra sucia en contra de uno de los candidatos y todavía más, la elección estaba empatada y ni siquiera en un caso como ese se pretendía la nulidad. ¿Qué tenía de especial esta elección? Bueno, el proyecto que se nos presentó decía que había habido una estrategia ilegal y sistemática para, digamos, de alguna manera coaccionar el voto. Esta estrategia ilícita, por supuesto. Ahora, ¿en qué consistía esta estrategia? En la entrega de una serie de acordeones, de una serie de papelitos doblados, vamos a decir, que tenían los nombres de algunas personas. Ahora, tenían que, digamos, comprobarse algunos elementos para, en su caso, establecer que existía una estrategia sistemática, generalizada e ilícita. La primera es que había acordeones. ¿Qué había en el expediente? Bueno, existían 3.188 hojas dobladas a manera de lo que se llaman acordeones. Sin embargo, estas 3.188 hojas no fueron utilizadas el día de las elecciones. Eran hojas que se veían nuevas, que nunca habían sido utilizadas. Es más, de hecho, nunca habían sido desdobladas. Por otra parte, no creas que las 3.188 hojas eran coincidentes entre sí. Había 51 tipos diferentes de acordeones. Es decir, no existía coincidencia entre las propias hojas. Ahora, no había prueba alguna respecto de qué número de acordeones en su caso se imprimieron, dónde se distribuyeron, quién los mandó a hacer, en dónde, en cuánto costaron, a quiénes se les entregó. ¿Cómo esto hizo que cambiara la votación de la elección de la ciudadanía? Porque parecía como una especie que se le atribuye a los acordeones, una especie de efecto mágico, ¿no? Es decir, la ciudadanía recibía el acordeón y en ese mismo instante perdía el uso de su razón. Le daban el acordeón e inmediatamente iba a votar por las personas que estaban en el acordeón. Parecía que carecían de libertad, como si fueran unas ovejas ciegas, sordas y acríticas. No se nos explica por qué estos acordeones hacían que las personas cambiaran su voto libre a favor solamente de las personas que estaban en el acordeón. Parecía que ponían en duda la libertad de las personas para, en su caso, votar. Y aquí viene el tema. ¿De verdad
nadie, ninguno de las personas miembros de los pueblos originarios mexicanos se sintió adecuadamente representada y por eso eligió a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por segunda vez en su historia de carácter indígena. ¿De verdad fue el acordeón? ¿O habrá habido otros elementos? Por ejemplo, hay 5 mujeres en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De verdad no hubo un voto sororario de parte de mujeres hacia las mujeres y su trayectoria? Nos encontramos también con 44 fotografías. ¿De qué eran las 44 fotografías? De otros acordeones. Fotografías que tampoco eran cotejadas con nada. Por otro lado, en el expediente existían 4 videos de TikTok, sí, 4 videos de TikTok, con eso pretendían anular la elección. Por supuesto, 4 videos que tampoco se sabían cuántas personas vieron el video. Y algunas notas de prensa, eso es verdad. Pero la jurisprudencia del tribunal ya establece que las pruebas, las notas son pruebas simplemente indiciarias. Es decir, con un valor probatorio no pleno, bajo. Ahora, viene un último punto que era como, digamos así, la prueba fundamental. Y fíjate lo que digo, prueba fundamental, porque así fue lo que en realidad obraba en el expediente. Un supuesto escrito de amigos de la Corte, es decir, un amicus curiae. El amicus curiae es un escrito que presenta normalmente una persona que no tiene interés alguno en la causa, que quiere aportar su opinión, normalmente desinteresada, respecto de un tema en particular. Ahora, ¿qué se presenta ante nosotros? Pues una verdadera pericial, una pericial científica en temas de estadística, y se acepta como si fuera amicus curiae. Pero en realidad, si uno lo lee, hay una serie de estadísticas que tratan de demostrar que el resultado se debe exclusivamente al uso de los acordeones. Pero si fuera una pericial, como efectivamente era una pericial, tendría que haberse dado vista a todas las partes interesadas y que en su caso perderían la candidatura, pues para que presentaran peritos en, digamos así, en contradicción, en su caso, a lo que este perito estaba informando, que se analizara si de verdad estaba siguiendo los procedimientos científicos correspondientes y si había contradicción entre los peritos, que el tribunal nombrara un perito en discordia. Nada de esto pasó. Tenemos una pericial a la cual se le daba prácticamente valor probatorio plena a todas las cuentas que se presentan, pensando además que el amigo de la Corte en verdad era independiente y autónomo, lo cual no lo pongo en duda, pero tampoco lo afirmo. Es decir, estamos ante un expediente en el que no había una sola prueba respecto de por qué era tan grave esta conducta, por qué era sistemática, general y nacional. Ese es el caso. Todos fueron argumentos que se encuentran en la participación y que realicé ayer en la sala superior y que invito a todos a ver en mis redes. Está colgada, digamos, fijada en la red, en todas las redes sociales correspondientes. Pues, magistrado, le saluda Alberto Nájar. Muy clara esta explicación. La verdad que ha puntualizado muy bien todo lo que ocurrió el día de ayer por la noche y por eso le agradecemos que nos haya aportado estos datos, magistrado Felipe de la Mata, y si nos lo permite, sigamos en comunicación. Claro que sí, Alberto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto, Muy buenas magistrado. noches.